Hola, bienvenidos a Aquí América, el espacio de France 24 para revisar en profundidad las noticias e historias de nuestro continente. Soy Natalia Cabrera y esto es lo que veremos hoy. El presidente Joe Biden defendió el rápido retiro de sus tropas de Afganistán. Vamos a hablar con veteranos de esa guerra, la más larga de Estados Unidos, para saber qué piensan al respecto. Y su vecino del sur, el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, entregó su informe anual. A 3 años de su llegada al poder, celebró la disminución de las cifras de criminalidad en el país, pero aún tiene la deuda pendiente de los feminicidios. Y el paso y los remanentes del huracán Aida en Estados Unidos dejaron decenas de muertos, a pesar de que algunas regiones estaban preparadas gracias a un sistema de diques construido tras el paso de Katrina exactamente hace 16 años. Y vamos de inmediato a revisar la imagen de la semana, porque precisamente esta semana Estados Unidos le puso fin a sus 20 años de guerra en Afganistán. El último soldado en dejar el aeropuerto internacional de Kabul fue este hombre, el general Chris Donahue, uno de los comandantes de la operación de evacuación. 120.000 personas salieron del país en unos cuantos días. La misión estadounidense terminó 2 semanas después de que el grupo talibán tomara el control de Kabul, la capital. El presidente Joe Biden defendió su decisión de retirar las tropas extranjeras de Afganistán, argumentando que su misión era proteger a la Unión Americana de ataques terroristas como el del 11 de septiembre, y no a Afganistán. Compatriotas estadounidenses, la guerra en Afganistán terminó. Soy el 4º presidente que ha enfrentado cuándo y cómo finalizar esta guerra. Cuando me postulé para la presidencia, me comprometí con el pueblo estadounidense a poner fin a esta guerra. Hoy he cumplido este compromiso. Era el momento de volver a ser honestos con el pueblo estadounidense. Ya no teníamos un propósito claro. En una misión abierta y sin fin en Afganistán, después de 20 años de guerra, me niego a enviar otra generación de hijos e hijas estadounidenses a luchar. Para el mundo, sin embargo, la salida de Afganistán fue monumentalmente caótica e incluso los detractores de Biden consideran que es una ofensa que justifica llevarlo a un juicio político en el Senado con miras a su destitución, un impeachment. Y según encuestas, el 51% de los estadounidenses desaprueban el enfoque del presidente a esta salida. El equipo de nuestra cadena hermana en inglés en Washington, D.C., nos cuenta qué opinan quienes batallaron en la primera línea de Afganistán. Pasear juntos les recuerda sobre su periodo luchando hombro a hombro. Bajo sus lentes, Stosh esconde un ojo de vidrio, una herida de combate. Construimos pozos, protegimos a la gente del grupo talibán en varias circunstancias, ayudamos a construir infraestructura, hicimos que el comercio fluyera de nuevo, cosas así, pero al final del día ese país específicamente se ha resistido históricamente a cualquier tipo de cambio y no vamos a ser nosotros los que lo hagamos cambiar. A estos veteranos de guerra generalmente no les gusta hablar de política, pero creen que han luchado para proteger a su país y no están seguros de que sus líderes estén haciendo lo mismo. El presidente Biden está haciéndolo ahora porque pasaron 20 años y en algún punto, entiendo su punto, que tienen que levantarse por sí mismos. Pero con el talibán tomando el control, eso va a literalmente colapsar ese país. Una de las razones por las cuales hice lo que hice durante 20 años fue para detener a los talibanes y que no se expandieran más. Así que definitivamente puedo ver que expandan su poder una vez tomado Afganistán. Evitar que Afganistán se convierta en un refugio para terroristas sigue siendo una meta de Estados Unidos. Y para eso, precisamente, la administración Biden espera contar con un aliado inusual, el propio movimiento talibán. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, entregó su informe anual de gestión. En él destacó la disminución de los delitos desde que llegó al poder en 2018, excepto uno, los feminicidios. Si bien reconoció el incremento, argumentó que se trata de que antes de él no se tipificaba como tal.
Al menos 10 mujeres son asesinadas cada día en México. En los casi 3 años desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha estado en el cargo, han muerto más de 11.000. Un aumento del 13% que, según el mandatario mexicano, se debe solamente a que antes de que él llegara al Palacio Nacional no se clasificaban como tal. Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadísticas registra desde hace 30 años los homicidios contra mujeres, aunque no con el nombre de feminicidio, que fue incorporado en 2012. Han presentado aumentos. El feminicidio, que creció en 13% y que posiblemente, reitero, antes no se clasificaba como ahora. Pero las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres no están de acuerdo. En realidad, el delito está tipificado desde hace varios años, si bien es cierto que hace falta que haya una homologación en el tipo del delito, ¿no? Del feminicidio, porque cada uno de los estados tiene su propia definición al interior de sus códigos penales y habría que hacer una homologación del mismo para poder también dar un correcto seguimiento y que las sentencias puedan salir de manera correcta. Más del 60% de las mexicanas ha reconocido sufrir violencia machista alguna vez en su vida, una violencia que se agudizó además desde el inicio de la pandemia. En abril de 2020, cuando apenas se implementaron las medidas de confinamiento para contener el coronavirus, el país registró la cifra más alta en la historia de asesinatos violentos de mujeres. 227 fueron asesinadas, un 6,9% más que en el mismo mes de 2019. La ausencia de políticas públicas para frenar este flagelo despierta críticas de los colectivos feministas. En la mitad de su mandato, AMLO aún tiene 3 años para atenderlo. Y sigamos hablando de los derechos de las mujeres para revisar otras noticias de las Américas esta semana. La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó bloquear la prohibición del aborto en Texas a partir de las 6 semanas de embarazo, que entró en vigor el 1 de septiembre. Se trata de la medida más restrictiva del país y no hace distinciones en casos de violación ni incesto. Además, multa a quienes ayuden a las mujeres a abortar. El proyecto de ley que estoy a punto de firmar asegura la vida de cada niño por nacer que tiene un latido y que estará a salvo de los estragos del aborto. Y El Salvador está listo para convertirse en el primer país en adoptar el Bitcoin como su moneda oficial junto con el dólar. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, este uso de la criptomoneda podría impactar en la estabilidad económica de los países en los que se usa. Y no todos los salvadoreños están de acuerdo con este uso. Es una moneda virtual, o sea, es una moneda que no existe, así como el dólar, pues. Entonces hay personas que no tienen la capacidad de tener un teléfono inteligente, pues esa moneda no es para cualquiera, pues. Miles de indígenas brasileños seguían esta semana a las afueras de la Corte Suprema esperando un fallo sobre el futuro de la propiedad de sus territorios. Los poderosos sectores agrícolas esperan que no se demarquen más tierras indígenas en el país para seguir avanzando, por lo que los pueblos originarios consideran que es un genocidio, ya que están en litigio todavía centenares de terrenos en Brasil que ellos protegen de la deforestación. Demarcar tierras indígenas es demarcar y garantizar la vida de la humanidad. Somos el 5% de la población mundial, pero protegemos alrededor del 83% de la biodiversidad mundial. Demarcar el territorio es garantizar la respiración del planeta. Decenas de personas fallecieron en Estados Unidos debido a las lluvias torrenciales, inundaciones y fuertes vientos tras el paso del huracán Aida. Casi 1 millón de personas quedaron sin electricidad y las autoridades advierten que restablecerla podría tomar al menos un mes. Aida tocó tierra en Luisiana el mismo día en el que el huracán Katrina destruyó Nueva Orleans, pero hace 16 años. Pero allí la lección se aprendió y se construyeron una serie de proyectos para proteger a la ciudad de una tormenta de dichas magnitudes. En el pico de la tormenta, vientos de 280 kilómetros por hora, el 80% de Nueva Orleans bajo el agua, más de 1.800 muertos. 16 años después, Luisiana enfrentó a Aida, pero esta vez con una armadura.
tras completar la construcción de diques, bombas y una inmensa red de muros, valorados en $16.000 millones para contener las inundaciones. El sistema de reducción de riesgo de daño y destrucción de huracanes se estira a lo largo de 210 kilómetros en Nueva Orleans. Está construido para resistir las olas provocadas por tormentas de hasta 9 metros. Durante Katrina, los diques eran frágiles y con fisuras, por lo que se dieron en varios lugares. Estos diques que no resistieron el huracán Katrina se han elevado en altura, por lo que esperamos que estos nuevos diques, estos diques modificados y los diques que también se instalaron en otros lugares, puedan resistir las olas que se esperan. Los residentes de Nueva Orleans están mejor protegidos ahora, pero los que viven en las afueras de la ciudad aún están expuestos. Para ellos, las autoridades cuentan en las mejoras en los protocolos de emergencia, como más generadores entregados por camión para hacer frente a los cortes de energía y una mayor conciencia de cómo evitar tragedias innecesarias. Cuando haya agua en la carretera y no esté 100% seguro de saber qué profundidad tiene y cuál es la corriente, no la atraviese, regrese, no se ahogue. Las autoridades continúan evaluando los daños, mientras que tan solo los remanentes de la poderosa Aida, degradada a tormenta tropical, obligaron a Nueva York a declarar el estado de emergencia. Gracias por acompañarme en esta emisión de Aquí América. Soy Natalia Cabrera. Pueden seguirme en redes sociales en la dirección que ven en sus pantallas. En la producción estuvo Giovanni Agudelo. Sigan viendo más en France 24.